primer lugar, un saludo a todos los que me escucháis desde la otra parte del océano. Estoy aquí en San Sebastián, en esta bella ciudad de España. Quiero, en primer lugar, manifestar mi cercanía a todos aquellos que estéis pasando por un momento de especial dificultad, ya sea por motivo de enfermedad o por motivo de las dificultades de este confinamiento y de este encierro. Agradezco mucho esta invitación a participar porque durante muchos años he disfrutado mucho del contacto con todas las realidades de la escuela católica en América Latina y por eso quiero enviarles a todos ustedes mi más cordial saludo y mi más cordial cercanía. Se me ha pedido que comente un poco cómo nuestra propia identidad podría influir en una comprensión de la situación que estamos viviendo, de esta especie de virus que nos ha invadido y que nos ha limitado muchísimo la vida. Bien, yo creo que hay como 3 niveles en los cuales nos podemos situar para afrontar esta situación, como responsables de las escuelas y de la escuela católica. El primer nivel consiste en responder de manera inmediata a las necesidades. De repente nos han cerrado las escuelas, nos han cerrado los colegios y hemos tenido que organizar un sistema para poder seguir con la actividad académica con nuestros alumnos. Entonces ha habido que programar sesiones telemáticas, acudir a determinadas plataformas, organizar los horarios, continuar un poco con la vida de la escuela. Este es el primer nivel. Pero hay un segundo nivel que es el que estamos haciendo ahora y es el nivel del acompañamiento. No solamente tenemos que procurar que nuestras escuelas funcionen, sino que además tenemos que acompañar a las realidades, tenemos que acompañar al profesorado, a nuestros alumnos y a las familias, y eso es lo que estamos haciendo, para que durante este tiempo mantengan un poco el espíritu, la confianza y la calma. Pero hay un tercer nivel que es en el que a mí me gustaría situarme, que es el nivel de esta reflexión. Y este nivel yo lo explico con una expresión que para todos los que nos dedicamos a la educación es fácilmente comprensible. Se trata de convertir esta vivencia en una experiencia. Los que nos dedicamos a la educación sabemos que esta es una tarea fundamental, pero no siempre fácil. ¿Por qué? Porque la vivencia es algo que se nos impone. Es un acontecimiento que llega, que nos impacta, nos desestabiliza, nos influye desde el punto de vista afectivo y nosotros somos algo como receptores pasivos de esa circunstancia. Pero luego hay un segundo momento en el que esa vivencia, para convertirse en experiencia, tiene que ser elaborada. Elaborada en el sentido de una búsqueda del sentido de eso. Porque entonces es cuando la vivencia la incorporamos a una narración personal y queda integrada en nuestra propia interpretación. Con un ejemplo creo que se verá muy claro. Yo puedo pensar que, como algunos están intentando, puedo pensar que esta pandemia que nos ha invadido con el coronavirus procede de los chinos. Y entonces lo incorporo a mi narración. La responsabilidad es de los chinos. Yo ya tengo eso incorporado al sentido de lo que le doy, pero lo más importante de todo es que eso determina mi conducta con los chinos. Yo ya modifico mi forma de ver a los chinos si pienso que son los chinos los que se han responsabilizado de esto. También podría pensar que la responsabilidad de esta situación la tienen los políticos. En ese caso yo incorporo ese sentido a mi narración y lo que hago es modificar mi relación con los políticos. Esto es muy importante porque cuando nosotros damos sentido a una vivencia y la convertimos en experiencia, lo que estamos haciendo es modificar nuestra propia conducta. Bien, yo creo sinceramente que este es el reto educativo más importante que tenemos. Es decir, ¿qué vamos a hacer como escuela católica para acompañar a nuestros alumnos, a nuestros profesores y a nuestras familias para que realmente conviertan esta vivencia en una experiencia con sentido y con un sentido que lo que haga es crecer más el sentido de humanidad que todos tenemos? Pero claro, para convertir una vivencia en experiencia hay que acudir a algunas fuentes, y aquí es donde aparece nuestra identidad. Las fuentes donde nosotros sacamos los valores y los planteamientos
para interpretar esta vivencia y convertirla en experiencia es nuestra propia identidad de escuelas evangelizadoras. A mí me parece que esta experiencia nos ha producido en primer lugar una especie de desvelamiento. Es como si hubiera realidades que estaban escondidas y que de repente esta crisis las ha puesto de manifiesto. Por ejemplo, ahora resulta que hay mucha gente buena, que hay muchos sanitarios que están entregando su vida precisamente mucho más allá de su responsabilidad profesional. Por lo menos en el caso de España eso ha sido muy claro. Bueno, pues de repente se nos ha producido una especie de desvelamiento, y es que esta situación nos ha desvelado que hay mucha gente buena. A mí me parece que uno de los ejercicios educativos más interesantes que podemos hacer es precisamente hacer la lista de cuáles han sido o son los desvelamientos que esta crisis nos ha traído a la luz. Había muchas cosas en nuestra vida que quizá estaban escondidas o que estaban mal interpretadas. Ahora de repente hemos descubierto pues que la cercanía también nos hace reconocer al vecino, que quizá antes no lo veíamos tanto. Hemos descubierto que hay muchísimos profesores que se están entregando mucho más allá de su profesión. Pues bien, en este proceso de desvelamiento yo quisiera ofrecer tres elementos, tres principios que a mí me parece que han aparecido con mucha claridad y que tienen mucho que ver con nuestra propia identidad. El primero de ellos que ha aparecido es la fragilidad. Nos hemos dado cuenta de que somos seres muchísimo más frágiles de lo que pensábamos. No solamente porque en nosotros puede anidar un virus del que no podemos defendernos, sino también porque nuestros propios sistemas, el sistema sanitario, el sistema social, son mucho más débiles de lo que parecía. Y eso nos coloca en una situación de humildad que a mí me parece verdaderamente interesante, porque si en algo la cultura que vivimos en este momento está fuerte, es en pensar que somos potentes, que podemos dominar la incertidumbre y que somos dueños absolutos de nuestro destino. Este es un primer principio que a mí me parece que queda desvelado. Pero hay un segundo que me parece de una importancia también capital. Resulta, y se ha repetido mucho, por lo menos en España, que este virus está demostrando que no hay fronteras, que no hay clases sociales, que afecta por igual al rico que al pobre, al que pone una valla que al que no la pone. Eso significa que las barreras no son de la naturaleza. Las barreras entre los pueblos, entre las personas, entre las clases sociales, las ponemos nosotros, porque el virus no conoce de barreras. Y esta es una segunda lección, una segunda aparición que a mí me parece que deberíamos profundizar, porque esto nos lleva a la tercera. Este virus nos ha demostrado que no hay futuro para mí si ese futuro no está en un contexto de futuro para todos. Mi futuro no puede tener sentido si solamente lo busco para mí. Mi futuro tendrá sentido y tendrá lugar si trabajo y me entrego para la construcción de un futuro para todos. Bien, yo creo que estos tres desvelamientos: somos seres frágiles. En segundo lugar, las fronteras no son naturales. Las fronteras las hemos puesto nosotros por motivos históricos, de clase social, por motivos de integración social. Y en tercer lugar, es imprescindible que nos comprometamos en la construcción de un futuro para todos, porque si no, nadie tendrá futuro, ni el más rico tendrá futuro en un contexto de individualismo. Y para terminar, me gustaría señalar una cosa que a mí me parece verdaderamente interesante, y es que estos tres elementos son tres elementos que encontramos de manera muy clara en lo que solemos llamar la antropología cristiana, que no es más que la visión de la condición humana que se nos ofrece en los primeros capítulos del libro del Génesis. La fragilidad humana es la que se manifiesta en el relato del paraíso. No es que Dios quiera
arrebatarnos nuestra autonomía. Es que nosotros no podemos existir por nosotros mismos. Es en nuestra propia fragilidad en la cual se inscribe la salvación. Dios no viene a anular al hombre, Dios viene a encarnarse en su fragilidad para desde ahí salvarnos, liberarnos y poder encontrarnos. El segundo elemento, este elemento de la manía que tenemos las personas de crear barreras, está muy bien reflejado en el relato de Caín y Abel. Caín y Abel se enfrentan porque establecen barreras. Y eso está introducido en el libro del Génesis muy pronto. Y lo que nos enseña el relato de Caín y Abel es que no tenemos ningún motivo y que la gran pregunta que nos hace Dios siempre es ¿dónde está tu hermano? Esa es la gran pregunta, porque lo que Dios quiere para nosotros es una construcción de una fraternidad universal, de una ciudadanía universal. Y por último, el hecho de que no pueda existir un futuro para mí, si no es un futuro para todos, está también muy bien reflejado en el relato de la Torre de Babel, donde toda la humanidad se separó, y esa separación que se produjo en Babel la encontramos reconstruida en el relato de Pentecostés, en aquel momento en el que todas las personas, fueran de la lengua que fueran, sabían reconocer el mensaje de Jesús. Bien, yo quería terminar con una propuesta. Saben que la palabra pandemia es una palabra que tiene tres elementos que proceden directamente del griego. El primero es la palabra, el lexema pan, que significa todo. El segundo es el lexema demos, que significa pueblo. Y el tercero es una terminación ia, que significa la cualidad de algo. Pues bien, la pandemia es la cualidad de algo que afecta a todo el pueblo. Esa es la etimología de la palabra pandemia. A mí me gustaría hacer una propuesta que también he hecho aquí, en este entorno de Donosti, de San Sebastián, y en la comunidad educativa en la que estoy integrado. Y es que en lugar de llamarle pandemia, le podríamos llamar panhumanidad. Porque si algo nos está demostrando esta circunstancia que estamos viviendo, es que el demos al que se refiere la palabra pandemia no es mi pueblo, no es ni siquiera mi grupo cercano. Hoy la globalización nos ha puesto encima de la mesa con más claridad que nunca que nuestros destinos están completamente entrelazados, que hoy aquello que llamábamos el efecto mariposa es completamente cierto. Nada de lo que a mí me afecte dejará de afectar al resto de la humanidad. Por eso, ojalá esta pandemia la vivamos como una invitación a que todos vivamos en la educación hacia una panhumanidad, porque nuestro destino así está entrelazado. Y no hay imagen más bonita para representar cuál es el destino que Dios quiere para toda la humanidad que esa imagen tan repetida en el Evangelio, y es el banquete universal al que todos estamos invitados, empezando por aquellos que menos tienen para el banquete. Esta es la imagen con la que me gustaría dejarles. Aprendamos de verdad esta experiencia a la luz de nuestros criterios, a la luz de nuestros valores y a la luz del mensaje evangélico. Solamente así haremos el auténtico servicio que tenemos que hacer a nuestros alumnos, y es ayudarles a que esta vivencia se convierta en una experiencia creativa, en una experiencia educativa, en una experiencia que les ayude a profundizar en la visión cristiana de la vida. Muchas gracias.